Buenos días, nosotros somos Luisa Fernanda Vallejo y Sara Botero Aristizábal y les venimos a presentar al arquitecto Antonio Sant'Elia a partir del manifiesto de la arquitectura futurista, enfocadas principalmente en el tema de la materialidad. Comentarios del autor. Antonio Sant'Elia fue un arquitecto urbanista italiano perteneciente al movimiento futurista. Rechazó la arquitectura tradicional clásica europea, describiéndola como un desconcertante florecimiento de idioteces. Se caracterizaba por tener ideales de proyectos utópicos para la época, pero que sorprendentemente se anticipó con el panorama urbano arquitectónico actual. Buscaba la reinvención del concepto de vivienda y ciudad, que este no estaba dado por una reestructuración interna sino externa, que descarta la apariencia de una arquitectura estática convirtiéndola en una arquitectura dinámica y en constante movimiento. Andrea Palladio versus Antonio Sant'Elia a partir de la materialidad. Perfil de los autores. Relación teórico-práctica. Andrea Palladio fue un arquitecto italiano que basó su teoría y pensamiento en planteamientos hechos anteriormente por sus maestros, principalmente por los de Vitruvio, que fue su mayor referente. Escribió a partir de su propia experiencia y construyó a partir del dibujo, por lo tanto, la representación gráfica fue una parte importante y vital de su legado. Se dedicaba a estudiar y dibujar edificios antiguos que evidenciaran sus postulados. Por otro lado, Antonio Sant'Elia planteaba y escribía sobre la necesidad de una arquitectura innovadora para el presente, pero pensando en un futuro. Se negaba a todo tradicionalismo o continuidad histórica, ya que no permitía generar el dinamismo arquitectónico deseado. Se caracterizaba por diseñar proyectos utópicos y por el uso de materiales industriales. En los textos de Andrea Palladio y Antonio Sant'Elia hay muchas diferencias en cuanto a su pensamiento sobre cómo crear arquitectura. Andrea Palladio considera que la arquitectura se basa en la triada vitruviana, que es belleza, firmeza y utilidad, basándose en su guía y maestro vitruviano. En cambio, Antonio consideraba que la arquitectura moderna estaba mal, ya que es una mezcla de estilos que carecen de identidad. Es una mezcla de todos los estilos antiguos que no identificaban a lo que somos ahora mismo, la generación moderna, y que en cambio estábamos copiando estilos antiguos, que es lo que prácticamente Andrea Palladio habla en su libro, guiándose mucho sobre todos los estudios que él había hecho a lo largo de su vida sobre edificios antiguos. Otra diferencia que podemos encontrar es que Andrea explica y comparte los órdenes dórico, jónico, corintio, toscano y compuesto en su libro, explicando cómo son, cómo se le puede utilizar, teniendo en cuenta que habla de ellos en su texto. Estaba de acuerdo con este tipo de arquitectura. En cambio, Antonio decía que esta nueva belleza, que las aplicaciones decorativas sin justificación, le parecía una bobada, que las columnas tenían que ser columnas sin tener que tener una decoración adicional. Para él la simpleza lo era todo. Él se quejaba mucho que se confundía la codiciosa incapacidad extranjera con la inversión genial. Como que para ellos los extranjeros inventaban cosas wow, cuando en realidad simplemente estaban replicando y queriéndose acercar a lo que era antes, la monumentalidad. Como Palladio lo habla en su texto, para él Vitruvio es un gran maestro y se dedica a estudiar edificios antiguos diseñados por él. En cambio, para Antonio, seguir con las reglas de Vitruvio sería seguir haciendo ciudades imbéciles sin nuestra identidad. Porque es seguir adaptándonos a ciudades que ya no están a nuestra medida, es seguir tomando cosas del pasado, a los hábitos del pasado, a las necesidades del pasado, con lo que somos ahora, con nuestro ritmo de vida. Entonces seguir acogiéndose a las reglas de Vitruvio que son antiguas, que son hechas para su época, es seguir haciendo ciudades estúpidas, ya que no van a funcionar para nosotros. De igual manera, se queja de que la arquitectura moderna es imbécil, ya que las academias obligan a los jóvenes a copiar modelos clásicos, a estudiar modelos clásicos y a seguir replicando estas cosas sin darles la oportunidad de crear desde cero, desde su ingenio. Para Andrea Palladio, la arquitectura se creaba a partir de referentes antiguos. Esta era su forma de creación. A diferencia de Antonio, que su concepción de arquitectura eran ciudades utópicas, cosas nunca antes vistas, innovando hasta la más mínima cosa. Palladio podía encontrar inspiración en la naturaleza, las formas, los materiales que incluso se sacaban de esta, pero Antonio se inspiraba en la ciencia y las nuevas tecnologías. Se complementaba mucho con esto. Su arquitectura no se basaba en el pasado, sino en lo desconocido. Palladio tenía como guía los edificios que sus maestros crearon. De esto solo se podía esperar arquitectura muy similar, ya que tenían los mismos principios.
Por su contrario, Antonio no se ataba a ninguna ley de continuidad histórica, sino que su pensamiento era muy futurista. La arquitectura debía avanzar con la tecnología, ya que él decía que no podíamos seguir diseñando en base a lo antiguo, porque no somos las mismas personas y tenemos diferentes necesidades a las generaciones pasadas, y por lo tanto hay que adaptarse a ellas. Si se sigue diseñando con el pasado, vamos a vivir en un mundo que no está hecho a nuestra medida. Cambios y diferencias en los materiales de construcción. Como anteriormente hemos hablado, para Palladio los principales materiales eran la madera, la piedra, los metales y la arena. El uso de estos materiales macizos, voluminosos, duraderos, anticuados y costosos les permitía generar un carácter monumental a las edificaciones y arquitectura de la época. Mientras que Antonio San Elia prefería la utilización de materiales como hormigón armado, hierro, vidrio, cartón o fibra textil, ya que estos materiales modernos e industriales les permitía conseguir una arquitectura con carácter efímero que tiende a la ligereza, a lo práctico, provocando una imagen de una ciudad que está en continua construcción y renovación. Los diseños de Palladio se basaban en lo estético, la proporción y la simetría. A diferencia de Antonio, él no se regía por este tipo de cosas. Los diseños de él eran muy futuristas, basados en los recursos de la ciencia y avances de la tecnología. No se ceñía a la proporción, sino más bien a las necesidades de las personas. Palladio buscaba una armonía en las fachadas y esto hacía que fueran muy ornamentadas, ya que este decía que tenía que estar en armonía con la estructura. Antonio odiaba que se tuviera que disfrazar la estructura con todo tipo de decoraciones. Palladio amaba las líneas rectas y las formas perpendiculares. Antonio las formas ligeras, curvas, que no tuvieran que encasillarse en 4 lados. Por último, Palladio pensaba que la arquitectura debía ser duradera, pasar de siglos en siglos, de generación en generación, y esta tendría que permanecer durante el tiempo. A diferencia de Antonio, él creía que la arquitectura se debía diseñar por cada generación, adecuándola a sus necesidades y sus hábitos de momento. La arquitectura tendría que ser efímera para que todas las generaciones pudieran diseñarla a su medida. En conclusión, su forma de pensar y de diseñar y de ver el futuro es totalmente diferente. Palladio se centra más en crear un manual con base a las cosas que él ha investigado, que sus maestros han construido y le han enseñado, en base a lo antiguo, a las reglas, a la norma y a lo tradicional. Antonio Sant'Elia, a partir del Manifiesto de la Arquitectura Futurista, trata de romper con la tradición de una arquitectura sujeta a una continuidad histórica y busca reinventarse en la arquitectura con el paso del tiempo como se reinventa la ciencia y tecnología, saliéndose de los parámetros, siendo libres al diseñar y dejando volar la imaginación. Además, plantea que los únicos referentes a seguir somos nosotros mismos, nuestros hábitos y nuestras necesidades, ya que la arquitectura futurista no se trata de rediseñar cosas existentes, sino de crear cosas nuevas e innovar desde los cimientos. Comparación entre la teoría clásica y la teoría moderna a partir de las semejanzas. Andrea Palladio con la arquitectura clásica y Antonio Sant'Elia con la arquitectura moderna tenían ciertos conceptos en los que se relacionaban, como por ejemplo la utilidad. Esto a partir del planteamiento que hacía Palladio de que cada persona debe tener su espacio y cada cosa su lugar, no mayor al que necesita ni menor al que puede usar. Esto un poco relacionado con lo que hablaba Antonio de que las personas deben de tener un lugar en la casa y la ciudad, y la casa y la ciudad deben de tener la identidad de las personas, situando a todos en un lugar y en un tiempo determinado por las necesidades del momento. Otro aspecto en el que se asemejaban era que los materiales de las fachadas deberían ir al desnudo y lo más natural posible, buscando una armonía entre el ambiente y el entorno con el hombre. También mantenían una simetría de proporción en sus diseños, siendo Palladio un poco más consciente de esta y dándole mayor importancia, ya que para él y para la época esto significaba belleza, mientras que para Antonio no, y de pronto esta simetría y la proporción era un poco más accidental e inconsciente. Una de sus mayores semejanzas es la utilidad del material y la importancia que le daban a estos en sus obras. Como lo pudimos ver en el primer libro de la arquitectura, Andrea Palladio habla de los materiales, de cómo se recogen, de la sensibilidad de estos y cómo utilizarlos en la obra. Esto significa que le gusta descubrir y el uso que se le puede dar en las edificaciones. De igualmente, Antonio, ya que en su tratado hace énfasis de cómo se puede usar la tecnología para descubrir nuevos materiales o modificarlos a favor. Los dos tenían un gusto por utilizar el material al desnudo, en bruto, al natural, en construcciones diversas, tales como cubiertas o fachadas.
Esto se debe a que los dos saben que la importancia del material en la edificación es fundamental, ya que este es el que le da vida y sensibilidad al edificio. Su gran similitud era crear espacios armoniosos desde el material y desde el sentimiento, donde las personas se pudieran sentir a gusto y tener conexión con su espacio en cada lugar sin sentirse fuera de él. De diferentes maneras, pero con un mismo fin, pudieron lograrlo, hacer que la persona pudiera sentirse a gusto en el espacio en que está. Hablan de la importancia de los materiales en sus obras, de descubrir sus funciones, sus cualidades, buscan crear espacios con armonía, conexión, donde se sienta a gusto, donde cada persona tenga su espacio y cada cosa su lugar. Tenían un gusto a su manera por el material al natural, ya que Palladio decía que se podía observar sus cualidades y St. Elia lo prefería por su simpleza y sutileza. La casa y la ciudad futurista. Según Antonio St. Elia, la casa y la ciudad deberían ser espiritualmente nuestras, sin parecer un anacronismo, es decir, que deberían de tener nuestra propia identidad sin tener que retomar, copiar o adoptar costumbres del pasado como si fueran propias. Para explicar un poco más fácil de lo que estamos hablando, les traemos un fragmento del manifiesto en el que se explica claramente la concepción e idealización de estos espacios. Abro comillas, el problema de la arquitectura futurista no es un problema de recomposición lineal, sino de crear la casa y la ciudad futurista desde los cimientos, de construirla con todos los recursos de la ciencia y la técnica, satisfaciendo con señorío cada exigencia de nuestros hábitos y de nuestro espíritu, pisoteando todo lo que es grotesco y antitético para nosotros, tradición, estilo, estética, proporción, determinando nuevas formas, nuevas líneas, una nueva armonía de perfiles y volúmenes, una arquitectura que tenga una razón de ser solamente en las especiales condiciones de vida moderna y su proporción como valor estético de nuestra sensibilidad. Esta arquitectura no puede estar sujeta a ninguna ley de continuidad histórica, debe ser nueva como nuevo en nuestro estado de ánimo. Cierro comillas, Antonio St. Elia. Luego de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que Antonio St. Elia propone una arquitectura pensada y concebida a partir de la realidad social e histórica del momento, pero principalmente a partir de las necesidades que tiene la sociedad. Además, plantea que la arquitectura futurista es la que no tiene precedentes, la que se reinventa constantemente, que no sigue reglamentos ni tradiciones y que no se ciñe a estilos del pasado. En pocas palabras, es una arquitectura libre y dinámica. También expresa que la arquitectura futurista no se trata de disfrazar ni de decorar, tampoco de encasillarla en formas rectas y estéticas. La arquitectura futurista tiene movimiento y sentimiento, se expone tal cual es, el material no tiene adornos, es simple y ligera. La arquitectura futurista es la que se crea con las nuevas tecnologías, nace de la inspiración, de los descubrimientos y avances del momento, y no trae inspiración del pasado, no se transforma, se crea desde cero y tiene la capacidad de reinventarse cada cierto tiempo de acuerdo a las nuevas necesidades e identidades de las generaciones futuristas. Consideramos que los dos tienen puntos de vista muy válidos, ya que no podríamos vivir en una ciudad sin tener referentes antiguos, pero tampoco podemos vivir en una ciudad donde no se adapte a nuestras necesidades y cosas que podrían venir en un futuro. Aunque es bueno tener referentes porque estas han sido nuestras herramientas para poder avanzar e innovar, pero también es cierto que tenemos que tener más imaginación al momento de crear y no ceñirnos a las cosas que ya están hechas, ni tener que duplicar cosas que ya están hechas, simplemente dejarnos llevar por nuestra inspiración y crear cosas nuevas desde cero, porque así también se puede innovar. Finalizamos con esta frase obtenida del manifiesto de la arquitectura futurista. La arquitectura se desprende de la tradición, a la fuerza hay que volver a empezar desde el principio. Antonio St. Elia.